Un saludo nuevamente. Continuamos con las conversaciones en el marco del lanzamiento de nuestra revista Liderazgo de Impacto desde Insight. Para ello tenemos una invitada muy especial, Marta Reyes, directora del área de Organizaciones, Dirección y Estrategia. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Alexa. Empezando con esta conversación de liderazgo y estrategia enmarcado en ello, quisiéramos saber por qué hay líderes que tienen mucha claridad estratégica, pero de pronto no logran mover a todos sus seguidores de la misma manera. Y hay otros que de pronto no tienen tanto conocimiento técnico, pero logran transformar organizaciones por completo. Yo creo que la pregunta es muy interesante porque tú lo pones en términos del líder y yo creo que lo pondría en términos del cómo se lidera. En este sentido, hay investigaciones que se han desarrollado frente a la manera tradicional de hacer estrategia, que es la planeación estratégica, y se ha encontrado que cuando se hace de esa manera, lo que se ha encontrado es que más o menos entre el 10 y el 40% de lo que se planea se logra ejecutar. Sigue siendo, pues, es una cifra que impacta por lo digamos, ineficiente que podría llegar a ser esa forma de ejercer y de formular y ejecutar la estrategia. Y particularmente se plantea que hay otras formas de hacer estrategia y pues incluyen temas como estrategia abierta, en donde ya se puede incluir a diferentes personas de la organización con un impacto mucho mayor. Incluso se ha estudiado que llega a ser un 95% el impacto. Hay una gran diferencia entre las dos. Cuando hablamos de planeación estratégica, estamos hablando de una estrategia que se formula y se diseña solo en la alta dirección, mientras que la estrategia abierta resulta que se involucran a diferentes stakeholders, diferentes personas de la organización en diferentes niveles jerárquicos e incluso por fuera de ella, como pueden ser proveedores, clientes, e incluso tenemos un caso en donde se ha involucrado a competidores. Ese ya es un poco más riesgoso y, digamos, un desafío interesante. Y cuando se logra comparar estas dos formas de hacer, vemos que, claro, quien diseña la estrategia en la alta dirección tiene que llegar a un punto de implementación y ejecución. Y en ese camino hay muchos inconvenientes, muchos de ellos asociados a comunicación. Cómo se está comunicando la estrategia, incluso qué lenguaje se está usando y también desde el punto de vista de quien recibe la información, cómo se interpreta esta información y cómo decide también aplicarlo y llevarlo en el día a día. Entonces, digamos que más allá del líder, es como lidera esa persona y ese individuo dentro de la organización. Creo que ahí se resume de manera interesante. Ahora, hay unos insights que nos permiten también generar como unas lógicas de cómo entender mejor la estrategia al momento de hacerla de manera operativa. Y es que la estrategia realmente es algo que se haga en la organización, no solamente un plan que se diseña y queda, digamos, en frío para que otros lo puedan interpretar. Muchas gracias, Marta. Mencionaste algunos elementos interesantes como esas habilidades que debe tener un líder precisamente. Si pensamos en formación, ¿cómo debemos formar esos líderes y acompañarlos para que conviertan esa estrategia en decisiones cotidianas? Creo que la clave está ahí, en llevarlo hacia lo cotidiano, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que tiene unos desafíos interesantes en cuanto a los siguientes temas. La primera, tener muy presente un tema de qué observa y cómo lo observa. A veces uno podría decir como ver lo invisible dentro de lo que ocurre en la organización, es decir, reconocer esos patrones de lo que ocurre en términos de estrategia, cómo se toman decisiones, quiénes participan, en qué reuniones suceden esas decisiones, cómo se despliega también ese tema en la organización. Entonces, tiene mucho que ver con cómo observar e incluso cómo suceden esas rutinas y esas prácticas de lo que se hace en términos de estrategia. Eso creo que es un tema central. Otro tema importante es cómo basarse en la información que se obtiene para poder tomar decisiones. Básicamente es como generar esas microinvestigaciones que permiten estar atentos al dato, a lo que sucede al entorno y cómo afecta eso a la organización y estar generando constantemente conocimiento frente a eso. Y un último elemento creo que tiene que ver con la estrategia abierta, aprender a hacer estrategia abierta, aprender a involucrar a otros, aprender a también saber qué información entrego, qué información definitivamente no entrego, pero que esa información que entregue realmente permita
generar la conversación estratégica para poder conversar frente a eso y ya después tomar decisiones. Entonces creo que son 3 elementos interesantes en la formación de cualquier persona que esté a cargo de temas de estrategia. Bien, podríamos ver entonces esa investigación como un aliado para el líder, ¿cierto? ¿Qué tendría que pasar entonces dentro de una organización para que esa investigación deje de ser un lujo y pueda convertirse en su mayor aliado competitivo y en su mayor ventaja precisamente? Yo creo que en la actualidad hay algo que es muy interesante y es que tenemos a mano un montón de herramientas que nos ayudan a transformar un montón de datos sueltos en realmente conocimiento que sea pertinente para la organización. Y yo creo que en términos de estrategia deben ocurrir los siguientes asuntos. El primero, ser muy conscientes de que todas las organizaciones son distintas. Una cosa es gerenciar una organización o liderar organizaciones del sector minero, por ejemplo, y otra, una organización que se encargue de, por ejemplo, electrolineras, que es un tema vigente en este momento. Pueden ser dos organizaciones tan distintas, con contextos tan diferentes e incluso con ritmos de trabajo tan distintos que no se pueden tratar como si fueran estándar. Entonces, la investigación lo primero que debe aportar es una lógica de que, pues una lógica contextual, básicamente. También entender que la investigación rigurosa es aquella que nos permite tener un conocimiento desde la sistematicidad de la información, pero también desde la pertinencia de la información. Entonces, teniendo eso como marco, creo que es importante entonces señalar que la investigación con las herramientas actuales, como lo decía ahora, por ejemplo, la inteligencia artificial, podemos estar constantemente absorbiendo información, pero también buscando qué tan pertinente es. Evidentemente no podemos usar todas las inteligencias artificiales. Sabemos que hay unas que alucinan y que claramente no van a dar un respaldo para la toma de decisiones. Entonces debemos hacer un ejercicio de curaduría. ¿Qué inteligencia artificial realmente es pertinente para el uso en estrategia? Nosotros hacemos un ejercicio constante en eso para que realmente haya una curaduría clara y cierta, de tal manera que la información que se entregue realmente tenga un respaldo en fuentes, en estudios, en investigación y que cualquier persona pueda acceder a ella. Entonces, lo interesante es realmente socializar, democratizar ese acceso a esa información que ya tenemos las herramientas para hacerlo y que se vuelva parte de la cotidianidad de la organización, porque lo que buscamos también es que las decisiones que se toman en las organizaciones tengan ese respaldo para que puedan tener un impacto en la mejora de cada una de las organizaciones. Entonces, yo creo que un punto interesante es formar en esas herramientas, no solamente saber cuáles se deben utilizar, sino cómo debo utilizarlas. Y muchas organizaciones ya lo están haciendo, están trabajando con agentes que les permiten estar constantemente obteniendo información para poder entonces hacer esa retroalimentación según el sector, según el tipo de organización, el tamaño, el contexto de país, el contexto geográfico, y eso permite entonces tomar mejores decisiones. Yo creo que tenemos todo para poder hacerlo y que no se vuelva como un apartado de la organización, e incluso por fuera de la organización, que están aislados, revisando datos y de manera distante, sino que realmente pueda ser parte de la cotidianidad de las organizaciones. Muy importante entonces ese criterio del líder que utiliza esas herramientas. Muchas gracias, Marta, por esta conversación. Y todos invitados, si quieren profundizar en este contenido, ya saben que lo pueden encontrar en la primera edición de la revista de Insight, Liderazgo de Impacto. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, Alexa, gracias a ti.